No estás tarde para construir. Y tampoco estás tarde para capacitarte. Caminando de la mano de Jehová, conocerás un reino establecido. Y conocerás el pacto de Jehová Dios para tu vida. Edificando y accionando acaba de comenzar. Qué bendición y qué privilegio tan grande que el Dios poderoso nos ha concedido esta mañana estar nuevamente junto a ustedes en Edificando y Accionando, familia. Realmente Dios está haciendo cosas hermosas, maravillosas. Esto es un tiempo de avance profético, de gloria para nuestras vidas, amados. Y yo estoy totalmente convencido de que usted es un diseño de Dios en la tierra y que esta mañana ha dicho presente para conocer de ese diseño y ser edificado para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Bienvenidos a todos en esta mañana. Acuérdese, ya que se levantó, que está en una acción de fe en este momento en sintonía, por favor, si puede, comparta esta transmisión. Esta mañana nuevamente, amados, tenemos un estudio muy
importante, relevante, poderoso. Nuevamente vamos a esta mañana. Hemos estado hablando de cómo Jesús ha desarrollado a sus discípulos. Hemos estado viendo unos principios bien interesantes, pero hoy, fíjate, vamos a hablar del compromiso de Jesús. Cómo Jesús, que él mismo, dice la Escritura, él mismo constituyó a lo que se conoce como el ministerio quíntuple. Qué hermosura yo poder ver que el mismo que dijo, no dejaré huérfanos, cuando fue a hablar del maravilloso Espíritu Santo, es el mismo que en la trascendencia de las cartas apostólicas vemos que también tuvo cuidado específico de cómo aquellos que no eran judíos, que se le conocían como gentiles, llegarían a través de un mensaje de salvación, y cómo el pueblo en unidad, es decir, tanto judíos como no judíos, comprenderían la forma en cómo Cristo iba a discipular, edificar su cuerpo, o mejor conocido como la iglesia. Es poderoso lo que vamos a manifestar esta mañana. Así que, familia, les agradezco su sintonía. Saludo a nuestro apóstol, Ricky Alvira, a su esposa. Estamos de fiesta, realmente Dios está haciendo cosas maravillosas, amado. Estamos totalmente contentos con lo que Dios ha hecho en Cántico Nuevo, con lo que está haciendo con nuestro pastor y todo lo demás. Es una bendición hermosa ser bendecido y edificado por un padre espiritual en esta ocasión. Nuestro pastor Ricky Alvira, que aquí estamos en el 235 Northbrook Street en Carnegie Point, New Jersey. Aquí estamos, los servicios son los martes y los viernes a las 7 de la noche. Y los domingos desde las 10 de la mañana estamos en este lugar y con nuestro pastor, el apóstol Enrique Alvira, para servir de bendición. Así que llegue a este lugar para que continúe siendo partícipe de lo que Dios está haciendo. Y si nunca ha podido llegar aquí, llegue. Le invitamos a que llegue martes y viernes a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Si está lejos de este lugar, pero quiere seguir a la iglesia Un Cántico Nuevo, usted vaya, busque la página Iglesia Un Cántico Nuevo, se suscribe. Cuando se suscriba ahí va a poder ver también todo lo que la Iglesia Un Cántico Nuevo, todos esos videos, todos los shorts, todo lo que estemos realizando para el desarrollo de nuestras vidas, y usted también es parte de esta gran bendición. También, si no lo ha hecho, puede suscribirse a nuestra página Generación Escogida con Propósito y se suscribe, le da la campanita y también puede recibir un material de edificación para su vida, que realmente este fin de semana ha sido un fin de semana de edificación, de bendición, de gloria, de edificación, mi amado, de confrontación también, porque esto es algo interesante, la corrección nos da dirección. Cuando vamos a crecer en Dios, vamos a crecer en carácter, en disciplina. Y es interesante cómo vamos siendo desarrollados en ese mismo vínculo. Así que hacia adelante siempre, familia. Yo siempre he dicho, rendirse no es una opción. Rendirse no es una opción dentro de una batalla. Cuando llega el pensamiento de rendirte, acuérdate, eso no es una opción. Eso no es una opción dentro de este mundo tampoco. Hacia adelante siempre en el Señor. Bueno, vamos a lo prometido. Le voy a poner los espejuelos, vamos a leer. Ya usted sabe. Así, no es que no veo, yo veo. Pero las letras de la Biblia está grande, pero las letras no van en acorde a lo grande del tamaño de la Biblia. Y se me hace, paso menos trabajo leyendo con los espejuelos puestos. Y vamos a entrar de lleno, familia. Lo prometido es deuda. Y vamos a ver el interés de Cristo de edificarnos, mi amado. Esto continúa. O sea, empezamos hace unos lunes en cómo Jesús comienza a discipular a sus discípulos y su desarrollo en el capítulo 15 de Juan. Luego fuimos desarrollando ese discipulado y hoy estamos en el momento en que el apóstol Pablo va a presentar algo muy interesante, lo cual vamos a desarrollar en esta hora. Amén. Comencemos la clase. Mire esto.
Primero, antes de entrar al capítulo 4 de Efesios, que es en donde me voy a concentrar, permíteme formalizarte al apóstol Pablo, hablar algo importante, dónde estaba la base de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba y todo lo demás. Permíteme expresarte esto. Mira, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, específicamente el verso número 8, Efesios capítulo 3, versículo número 8, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Oídole, ¿qué evangelio? El evangelio de ¿qué dice ahí? De las inescrutables riquezas de Cristo. Tengo que repetir esto. Mira cuál es el evangelio. Analicemos. Estamos apenas comenzando esta clase de esta mañana. Verso 8, Efesios 3. Capítulo 3, versículo número 8. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Que mira, con esta expresión, permíteme enseñar, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el que sea más pequeño aquí, allá arriba es grande. Entonces, Pablo, entendiendo que su grandeza no estaba en lo que conocía, Pablo entendía que su grandeza estaba en entender la gracia depositada en su vida. Y eso le hacía entender que él era un tesoro en vaso de barro. Por eso escribió y dijo que éramos tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El ministro que usted vea o el líder que usted vea que se quiere llevar la gloria no está siendo competente a su llamado. Dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él dice, número 1, me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? De anunciar entre los gentiles. Y esa palabra gracia lo que significa es: me ha dado el favor. O sea, que Dios le ha dado el favor. Le dio la gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué? Le dio una gracia y va a anunciar algo. ¿Qué va a anunciar Pablo? Continúa y dice: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Wow. Esta expresión, Pablo está diciendo: lo que yo enseño, lo que yo presento como base de desarrollo, de formación en el discipulado, precisamente es comprender el depósito que tengo, que es dado por gracia. Número 2, tener entendimiento cómo administro el misterio que se está siendo revelado a mi vida. Y Pablo dice que lo hacía de una forma. ¿Y cuál era? Que él entendía que había sido llamado o constituido con el propósito de ir al pueblo gentil, quiere decir, al pueblo que estaba fuera del gobierno de la ley de Moisés. Muchos no la conocían y otros realmente lo que necesitaban conocer de esa ley es que Moisés escribió de Jesús, como lo dijo Jesús, y también la trascendencia de los mandamientos que se le fueron dados al pueblo de Dios. Claro, no hay problema con nada de eso, porque eran los mandamientos que Jesús guardaba según el propio Jesús en sus enseñanzas. Pero Pablo está diciendo que lo que él está presentando en esta carta de los Efesios, la profundidad existe porque él está fluyendo para revelar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, está presentando, y se utiliza en el griego la palabra Cristo, que está hablando del ungido como tal. Está utilizando Pablo el término Cristo, que es el que le da el término de el ungido, representando o hablando, mejor dicho, de Jesús. Pero está hablando bajo la base del ungido. Y está diciendo que el ungido, como materializa o materializó ya el plan que Dios le dio, ahora está constituido como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Y como el ungido, dice Pablo, ahora necesito presentarte la revelación que dio en mi vida.
Y él dice, esta revelación es que Cristo en el Evangelio tiene unas riquezas que son inescrutables. Y dentro de esas riquezas inescrutables, mire esto, él dice que a él le plació, mira lo que es el verso número 9, Efesios 3, verso 9, siguiente verso, que parte de lo que Pablo iba a transmitir para el desarrollo del discípulo y de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es aclarar. ¿Usted escuchó esa palabra? Verso 9, y de aclarar a todos. Aclarar a todos. Si tú necesitas aclarar, es porque hay duda, es porque no hay iluminación. Y Pablo dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Pablo dice, mire, en este evangelio donde hay riquezas inescrutables, ese rey que es Cristo, ese rey realmente en su manifestación nos dio a conocer algo, que la dispensación del misterio que estaba escondido. He dicho muchas otras veces que ese misterio que estaba escondido era que el Mesías no se había materializado en la tierra y estaba en vigencia a través de profecías. Pues Pablo dice que el enfoque de ese evangelio que tiene riquezas y son inescrutables es que precisamente Cristo como rey se revela en la tierra, y en esa revelación en la tierra entonces comienza a discipular bajo el reino que se le fue entregado y bajo la autoridad que él fue constituido. Porque él es constituido bajo una autoridad como Señor, según lo manifiesta el propio apóstol Pedro en la evidencia más antigua que usted y yo podemos tener del primer mensaje del reino predicado, está en la Biblia, en Pentecostés. Y claramente dice que Dios a este Jesús lo hizo Señor y Mashiach y Mesías. O sea, en la constitución de ungido, ya complementado la voluntad del Padre en su misión en la tierra, radica en su resurrección. Por eso es que Pablo dice, si Jesús no se hubiese resucitado de entre los muertos, en vano sería este evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas que Cristo presentó a través de ser obediente al llamado del Padre. Y hoy en día Dios le ha placido en su gracia, en su poder y en su misericordia que usted y yo disfrutemos de esa bendición que dice el propio Pablo en esta misma carta a los Efesios. Pero en este momento, en el primer capítulo, en el verso número 3, dijo Pablo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo a repetir la palabra Cristo, el título. O sea, Pablo ahora está enseñando, desarrollando la estructura de su mensaje o de su enseñanza bajo la revelación de aquel Jesús que vino como Cordero, pero que ahora está transformado a tener el título de el ungido, de el Cristo, porque ahora es el león de la tribu de Judá, por cuanto cumplió con las profecías que estaban en el Pentateuco, en la Torá o en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, ahora yo tengo una gracia, y es que mi enfoque, el de Pablo, es que eso que está constituido en el Mesías se desarrolla a través de los tiempos. Analice lo siguiente. Si Jesús en la tierra constituyó a sus discípulos apóstoles cuando estaba en la tierra, pero eso fue cuando estaba en la tierra. Y vemos en la tierra, claro,
el movimiento de esos apóstoles. Pero ¿qué movimiento vemos? El movimiento que vemos es que ellos ignoraban todo lo que tenía que ver con el reino. Y que Jesús, que fue lo que presentamos anteriormente, se enfocó en discipular a los elegidos según el capítulo 15 de Juan. Gente que había sido elegida de antemano. Hablamos eso. Entonces, dentro de ellos, ahora había una dispensación en el tiempo diferente, pero que el autor de Hebreos dice claramente que Dios es un Dios multiforme en sabiduría, y entonces si es multiforme en sabiduría, a través de los tiempos hace algo nuevo para nuestros ojos, pero ya diseñado de antemano. Y Pablo, dentro de eso, él dice que él quería aclarar a todos cuál era la dispensación de ese misterio que estaba escondido. O sea, en palabras entendidas, Pablo estaba diciendo, ahora yo les voy a decir en qué tiempo estamos. Ya no estamos en el tiempo de esperar a aquel Mesías, porque ese Mesías vino a la tierra. Eso está diciendo Pablo. Y como apóstol fundacional que soy, esto es Pablo, vamos a entrar ya mismo a eso. Como apóstol fundacional que soy, bajo el fundamento de Cristo y los apóstoles fundamentales, que fueron los 12 que caminaron con Cristo, como un apóstol que estoy fundamentando una fundación a los gentiles que no tenían cuál era, y a los propios judíos reconocer que Jesús, aquel que murió en la cruz y resucitó, era el Mesías. Ese mensaje en adelante, probar, evidenciar ese mensaje era importante. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza el contexto histórico de Jesús en la tierra, usted tiene que entender que antes que Jesús viniera a la tierra, otros discípulos habían dicho que sus maestros eran Mesías también. ¿Qué hacían? El pueblo esperaba que muriera esa persona que sus discípulos dijeron que era Mesías. Si la persona no se levantaba entre los muertos, no resucitaba, nada pasaba, era otro farsante que se había levantado. Entonces, para el apóstol Pablo y para Dios, era muy clave, muy importante que la iglesia, que el pueblo que se iba a levantar ajeno a ciertas enseñanzas que se practicaban mayormente en el judaísmo, pero que eran parte de los mandamientos de Dios, ese pueblo que ignoraba esa revelación, Pablo, Dios lo levanta como un gran apóstol. Y dentro de su enseñanza, Pablo entonces da a entender que hay algo que Dios quiere reveló a través de Cristo, y que Él revela a través de su enseñanza. ¿Cuál es? Precisamente el verso número 10, capítulo 3 de Efesios, verso 10. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Wow. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, por medio de su cuerpo, por medio de su asamblea, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, este mensaje tiene tanto poder que aún las potestades de las huestes celestiales reconocen el mensaje, porque saben que el mensaje es, como dijo Pablo, de el Cristo, de el ungido, del mismo que aún los propios demonios, cuando vamos a los evangelios, reconocían la naturaleza que estaba en Jesús, porque Jesús estaba en la función de hombre haciendo la voluntad del Padre, pero la naturaleza de Jesús, su ADN, su genética era mayor. Y esa genética, los demonios en los evangelios, esa misma genética que estaba en Jesús, en los evangelios, los hombres no la reconocían, pero los demonios sí, porque eran huestes celestiales que entendían que Jesús era el ungido, era el Mesías, era el Cristo en el griego.
el Mesías en el hebreo. Entonces, ellos entendiendo esa naturaleza que estaba en Jesús, decían y hablaban de la naturaleza de él, conforme a lo que Jesús era, no en sus pies en la tierra, solamente no, conforme a lo que Jesús era desde el principio, desde que es el verbo. Entonces, ahí está radicando la multiforme sabiduría de Dios. Pero Pablo dice que esa multiforme sabiduría había que darse a conocer. Interesante es cómo se va a dar a conocer esa multiforme sabiduría. Esa es la pregunta que hay que hacernos rápido. ¿Cómo se va a dar a conocer esa multiforme sabiduría? Porque obviamente hemos visto a través de los estudios que hemos tenido, pero en esta mañana entendemos que hay un cuerpo, que hay un pueblo que el Señor le llama igual que le llamó a su pueblo Israel. Nos llamó nación santa como le llamó a Israel antes de Jesús manifestarse. Nos llamó un linaje escogido, un real sacerdocio. Y el sacerdocio nuestro no es según el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio nuestro, según el autor de Hebreos, es según el sacerdocio que vivió Jesús. Y ese sacerdocio es según el de Melquisedec. Otra profundidad mayor. Dentro de ese sacerdocio, mi amado, están las riquezas del evangelio de Cristo. Y él comienza entonces en la constitución que se le es dada como rey, él comienza a plasmar cómo los ciudadanos del reino van a poder ser edificados. Porque los ciudadanos del reino, que somos nosotros, todos los que aceptamos a Jesús como el Mesías, tenemos un llamado en común: ir y predicar el evangelio a todas las naciones o a toda criatura. Mientras hacemos eso, para hacerlo tenemos que seguir el modelo que hemos presentado de Jesús: discipular y luego enviar. Claro, hay momentos dados en donde Dios levanta rápido y envía rápido. Esos momentos, cuando digo que envía rápido, lo envía rápido hablando de tiempo, pero lo envía discipulado. O sea, Dios no envía a nadie a un lugar si no está preparado realmente. Esto es claro. El mismo Pablo, la vida de Pablo te testifica, y él mismo escribió qué ocurre después que fue transformado. Pues no quiero entrar ahí. Pero la realidad es que en esa constitución tenemos que comprender que Jesús, y aquí vamos al capítulo 4, entendía que en la voluntad del Padre sus días en la tierra iban a terminar en algún momento. Entonces, comprendamos lo siguiente: que Jesús, como maestro que está enseñando el reino, Jesús en su función como maestro también enseñó y nos enseña a nosotros cómo su cuerpo, su iglesia, su pueblo tiene que ser edificado. ¿Por qué? Porque lo único que a mí me hace tener protección del reino y del rey es que yo no viole la constitución. Mientras la constitución no sea violentada, entonces los derechos que ese rey le permite tener a los ciudadanos de ese reino me pertenecen. ¿Y por qué te digo esto? Porque el rey constituyó la forma en cómo su cuerpo, su pueblo, su asamblea iba a crecer. Y miremos lo que Pablo presenta en Efesios capítulo número 4. Permítame beber un poquito de té aquí. Mira lo que dice Pablo. Efesios capítulo número 4. Voy a leer específicamente. Voy a comenzar desde el verso número 9. Mire esto. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Pablo está explicando no solamente que resucitó y esto de que subió, sino que dice, antes de que eso ocurriera, las partes más bajas pudieron presentar o presenciar la evidencia del cumplimiento de aquellas profecías. No se olvide, mire esto, que la Biblia dice claramente que cuando Jesús murió, dice que los sepulcros se abrieron. Hay profundidad ahí. Pero mire, voy a empezar ante el verso 8. Mire el verso, el verso 8 dice, el verso 8 del capítulo 4 de Efesios dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, si estaba cautiva, él la llevó cautiva y dio dones. Aquí voy. Y dio dones a los hombres. Hay que buscar cuáles fueron esos dones. Claro están los dones del Espíritu. Claro está. Los dones del Espíritu trabajan en comunión, una unión en común, en la obra del reino, porque es la obra del reino, se trabaja en esa base del Espíritu. Ahora, mire esto. Poderoso. Mira esto. Pablo dice, dio dones a los hombres. Pero aquí específicamente, ahora Pablo va a hablar sobre qué es lo que Cristo hizo en el Evangelio, donde hay riquezas inescrutables, para que ese Evangelio y su cuerpo trabajara y caminara ordenadamente en su formación, caminara y trabajara ordenadamente en su llamado, en su vocación. Mira lo que dice. Lo primero que dice Pablo es que los puso como dones, es decir, el ministerio quíntuple fueron unos dones de edificación que fueron puestos por Cristo para edificar su pueblo. ¿Y qué significa esto? Significa entonces que eso que es constituido por Cristo es parte de los derechos que el ciudadano tiene cuando escucha la función de esa persona que Cristo constituyó. Te explico esto. Pablo está diciendo, mira, el ministerio quíntuple fue dado como un don al cuerpo. Pero ese don que es dado al cuerpo, obviamente va a operar para edificar ese cuerpo. Y antes de que ya mismo vamos allá, antes de Pablo enumerar cómo fue que Jesús desarrolla o que Cristo constituye a estos dones que se convirtieron en funciones que son parte del oficio ministerial del evangelio de Cristo en la tierra, ellos tenían una base y la base era el llamado que Cristo había hecho en ellos. Por eso es importante, mi amado, que usted analice a quien escucha. Porque puede escuchar a alguien que tiene el título, pero realmente no tiene el llamado. Y si no tiene el llamado, tampoco está fluyendo en el don constituido por el rey. Porque el ministerio quíntuple o los 5 ministerios son constituidos por el rey no solamente para edificar, sino para funcionar. Es decir, si la función de edificación en perfección no está sobre la persona que tiene un título, usted entiende que esa persona tiene un título, pero no realmente está siendo competente al llamado de ese título. Jesús como rey entendía todo lo que manifestaba su ministerio como rey.
como el sumo apóstol, el sumo sacerdote, como el rey de reyes. Entonces, entendiendo esto, número uno, Pablo dice, mira lo que hace el Señor. Él dio dones a los hombres. Los dones que da a los hombres son dones del Espíritu que capacitan a los hombres a entender las herramientas adecuadas para su llamado en el ministerio. Interesante, voy con calma, voy ordenado en esta explicación. Y dice más, dice Pablo en el verso número 11 del capítulo 4 de Efesios, y él mismo constituyó. Ahora está diciendo algo más específico. Primero nos presenta el cuadro, nos dice en qué gracia él fluía, quién le reveló lo que él enseñaba, de quién es el evangelio de lo que él enseña. Más adelante viene el capítulo 4 y dice, mira, no solamente él hizo todo eso, también te voy a explicar cosas específicas que hizo cuando subió y bajó. Una de las cosas importantes que hizo fue que le dio dones a los hombres. Wow. Le dio dones a los hombres, quiere decir herramientas, recursos, pero no cualquiera, del Espíritu. Por eso el que anda el Espíritu conoce esos recursos y edifica en el Espíritu. En esa edificación, entonces Pablo dice, ok, le dio dones a los hombres, pero ¿para qué le dio dones a los hombres? Y ahora viene Pablo en un énfasis y comienza a desglosar los oficios ministeriales que están en la constitución del reino. Los oficios ministeriales que están en la constitución del reino. Y dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó, hablando de constitución, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ahora mire, y él mismo, lo primero que hay que decirle es sí, y él mismo constituyó. Cuando nos vamos al contexto, que ahora que vamos a entrar chévere, nos vamos al contexto, utilizan esto, mire, y él mismo constituyó, está hablando de pasado. Por consiguiente está diciendo que los apóstoles, los profetas y los evangelistas, los pastores y los maestros, caducaron. Ellos tuvieron el tiempo de cumplimiento porque esa palabra constituyó está en pasado. Y como está en pasado, esos son sus argumentos. Y como está en pasado esa palabra, y él mismo constituyó a unos, pues eso está hablando cuando él estaba en la tierra. Y está hablando en el momento en cuando él lo hace. Y como él ya lo hizo, pues ya no se tiene que hacer más nada. Y aquí está el detalle. El detalle consiste en que están cogiendo, mira, hay verdad en lo que yo te estoy hablando. El problema es que está incompleta. Se necesita tener iluminación del mismo espíritu que está hablando Pablo. Y se necesita tener una administración correcta en lo que es misterio. Y esto es lo que hacía Pablo. Por eso comencé leyendo de esa forma. Porque es cierto que aquí me está hablando de, y él mismo constituyó. Y esta palabra constituyó no me dice que él va a constituir, pero si analiza constituyó, esa palabra constituyó que tiene una especificación de algo que ya se hizo. Y si es algo que ya se hizo, y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esto que yo te estoy hablando no es que solamente es Biblia, es que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entender quién es el Hijo. Y el Hijo dijo que para entender lo que el Padre dijo, había que ser discípulo de Él. Pues para ser discípulo de Él, Pablo dice que el Hijo constituyó a unos apóstoles. Y por consiguiente, Pablo está diciendo, esta es la forma en cómo comienza todo. Ahora,
En una ocasión yo mencioné, ahora especifico lo siguiente. Mire esto. La Biblia especifica claramente que los apóstoles tuvieron una base grande en las enseñanzas, las profecías y los apóstoles. Apóstoles y profetas es en donde está el fundamento de lo que vemos en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero mire qué sucede. Lo que sucede es que encontramos un sector o un discipulado que dice y que toma esto y dice lo siguiente, dice exactamente, ya los apóstoles están en la Biblia, ellos existieron y ellos ya murieron. Sí, los apóstoles fundamentales fueron los que caminaron con el maestro. Ellos fueron los primeros en recibir el fundamento del reino. Como esos 12 no va a haber nunca ninguno. Número 1, porque la parte física ya murieron. Número 2, porque usted y yo vivimos en el 2024 y no estamos viviendo en ese tiempo. Y usted y yo no fuimos elegidos para ese tiempo. Pero el fundamento de esos apóstoles, estuvimos hablando, no era para ellos y nada más. No. Era para que ese fundamento fuera transmitido. Y bajo ese fundamento, el cual caminaban los apóstoles, ¿qué fundamento? El del reino, que estaba basado en término escritural bajo profetas. Aquí viene el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Torá, bajo profetas. Esos profetas que escribieron, Jesús tomó la profecía, las cumplió, desarrolló, y ahora Pablo dice, de Jesús en adelante, después de los 12 apóstoles estar en vida y morir también, aquí es que viene la gran pregunta y la controversia que existe o que está existiendo a través de los tiempos. ¿Cuál? Ya no existen más apóstoles, ya no existen más profetas. Número 1, utilizan el verso donde Jesús dice que el último profeta es Juan el Bautista. Mi amado, entienda el contexto, como dice Pablo, de la dispensación del tiempo. Analice. Y eso es muy cierto lo que dijo Jesús. Juan el Bautista certifico, es el último profeta. Pero aclaro, de la dispensación de la ley. O sea, después de Juan el Bautista, bajo la dispensación de la ley, porque Cristo no ha muerto ni resucitado, es Juan el Bautista. La pregunta que yo te hago a esos que dicen que ya no hay más profeta es, ¿qué profetizaba Juan? No era de un reino, no era de un rey que venía, que ya estaba según Juan. Entonces, la profecía de Juan era Cristo y su reino. Pero él es el último profeta de la dispensación de la ley mosaica. Y como último profeta, por eso es que en la profecía del Antiguo Testamento dice que Elías vendría prácticamente nuevamente una dispensación. Ahí no está hablando cuando viene como olivo. Realmente es la representación de Juan el Bautista en la tierra. Ese es el Elías que hablaban las profecías, que él prepararía el camino al Mesías. Por eso es el último profeta que dijo Jesús, de una dispensación. Porque el profeta mayor de la dispensación que venía luego, hablando de tiempo, hablando de crono, porque en Dios es eternidad, ¿quién era? Cristo, Jesús, el que Juan hablaba y enseñaba. Y qué cosa interesante, que luego de eso, la Biblia tiene profecías, tanto hombres como mujeres, profetas y profetizas, porque así también lo llama, profetizas. Entonces, ¿dónde queda el hecho de aquellos profetas que vienen después de Juan? ¿Dónde queda el verso en donde te está diciendo que él mismo constituyó
En el tiempo en que lo hizo, lo certificó y lo selló. Fundamentalmente eso no puede ocurrir nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a reencarnar a esa gente, mi amado. Entonces tenemos que entender lo siguiente: ¿cómo eso está en vigencia? ¿Dónde está eso en función para este tiempo entonces? Porque según el análisis y la explicación que me está dando Pablo, o que nos está dando el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pablo nos está diciendo algo interesante. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo: familia, vamos a analizar esto. Está diciendo: familia, para edificarnos y perfeccionarnos, necesitamos conocer la constitución de ese reino. Y en la constitución de ese reino, el rey fue el que se plació constituir funciones. Ahora, usted no puede reencarnar a Pedro. Usted no puede reencarnar a Jacobo, mi amado. Tampoco vas a poder sacar a Pablo. Ahora, Pablo, oído, estableció fundamento, pero no es un apóstol fundamental. Pablo es un apóstol fundacional. O sea, fundó, no estructuras nada más, no. Fundó el evangelio de las riquezas de Cristo en judíos y en no judíos. Entonces ahora Pablo no es el apóstol fundamental, porque él no caminó con los 12. Incluso él respetó el orden de autoridad, porque luego que él es transformado, él va a Jerusalén a buscar los 12. Y cuando va, él expone el mensaje que él había recibido. ¿Por qué? Porque él entendía que había un apostolado fundamental, pero él también entendía, y lo dice las cartas, que él también había sido un apóstol, pero él no caminó, oído, él no caminó en la tierra con aquel Jesús antes de la cruz, pero aquel Jesús se le presentó en gloria, en Cristo transformado, se le presenta y le da el evangelio del reino. Entonces, ya la cosa va cambiando. ¿Por qué? Porque, mi amado, mire, ¿cómo es posible que digamos, esto es donde está la doble teología? La doble teología en decir que lo que Dios dice es para siempre. Entonces lo que Cristo constituyó no es para siempre. Porque esto es una constitución del rey, mi amado. Esto es una constitución del rey. Y si es una constitución del rey, la Constitución de los Estados Unidos, que es donde yo estoy, fue escrita hace más de 100 años. Entonces, ¿qué yo voy a decir hoy? No, eso fue cuando fue escrito. Ahora yo no tengo que vivir bajo lo que fue constituido. No, no se preocupe. Viole la Constitución y que lo agarren, ¿verdad? No lo cogen, ¿no? Y que lo cojan, a ver qué pasa. Si tú violas la Constitución, aunque haya sido puesta cuando tú quieras, cuando vinieron los peregrinos en el Mayflower, la primera, y luego firmada acá de la Guerra Civil, donde tú quieras poner la historia, donde tú quieras la Constitución, fue escrita ahí. Ok, muy bien. Pero hoy en día viola los derechos viola la Constitución para ver si tú tienes algún derecho en esta nación. Ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que yo desplace algo que Cristo constituyó? Si de igual manera y de igual forma yo no puedo desplazar la Constitución de este país, ¿cómo voy a desplazar la Constitución de Cristo que está en la Biblia? Y que es no solamente un libro y todo lo demás. No. Que Pablo está diciendo que así es la forma en cómo el que conoce a Cristo nuevo o el viejo, el pueblo, la iglesia, la asamblea, los discípulos, se edifican. Porque si el propósito es lo que presentamos en los estudios pasados, que era llevar fruto y todo lo demás, ese fruto, esa educación, esa palabra, ¿dónde usted la recibe? Mi amado, ¿sabe dónde usted la recibe? Cuando va y se congrega en un lugar, porque esto es otra cosa que no voy a entrar ahí de lleno, ya esto es, pero el congregar se hace que tú puedas ver la función ministerial,
para ser edificado, comprender de Cristo, de la obediencia, de los principios, y cuando sales tienen mucho fruto. Pero si no nos congregamos como muchos tienen por costumbre, que dejan de hacerlo, entonces se congregan según ellos, que tampoco lo hacen como tal, ante una pantalla sentado en su hogar en la tecnología, que no hay problema que usted la vea. Estoy hablando de congregarse. Ok, te pregunto, cuando se acaba ese programa, si tú no le haces una pregunta de lo que no entendiste, ¿qué tú te vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque si no estás congregado en un lugar donde la multiforme sabiduría de Dios, donde hay apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros y colaboradores juntamente con Cristo, sentados, si tú no llegas a ese lugar, ahí hay un problema. Y el problema es que yo estoy viendo que esto es una constitución. Lo que leí. Y si es una constitución, el apóstol fundamental es el que caminó con Jesús. El fundacional es como Pablo. Y hoy en día, ¿cuáles son? La función del don que se le dio a los hombres para que edificaran el cuerpo de Cristo. En otras palabras, sí tienen vigencia los 5 ministerios, tienen vigencia en función. Si no funciona ese ministerio, se está invalidando una constitución de un reino. Que dice Pablo que quien constituye fue el propio rey. Entonces, hoy en día está el apóstol funcional. El apóstol que bajo bases proféticas, el apóstol que ve milagros también, el apóstol que ha tenido un encuentro con el Señor, funciona bajo la estipulación que Pablo funcionó cuando fundamentó iglesias bajo el fundamento de los apóstoles que habían caminado con Jesús. Este análisis que te doy de Pablo es el mismo análisis para el siglo XXI. Es decir, Pablo no caminó con Jesús, pero era apóstol, porque el fundamento de los apóstoles fue el que utilizó bajo la profecía que Jesús utilizó para el evangelio. Ahora, él tenía una revelación mayor, ¿cuál? Que Jesús era el Mesías. Y esa revelación de que Jesús era el Mesías era con la que él iba a las sinagogas y le peleaban. ¿Ve? Porque estaba fundacionando, ¿qué? Estaba fundamentando en las sinagogas algo que Pedro quizás no hacía, algo que Juan quizás no hacía en la sinagoga, lo estaba haciendo Pablo como apóstol fundacional, que levantaron estructuras y levantaron al gentil a estarle las promesas de Dios que fueron dadas a Abraham y luego cumplidas en Cristo. Eso es el evangelio del reino. Y ya para concluir, que esto está buenísimo, pero para concluir, mi amado, hoy día, siglo XXI, analice, oye, pero voy a dejar la Biblia aquí para no alterarme en buen sentido. Oye, analice. Mi amado, no sé si lo hacen por los views o no sé realmente, una pelea que existe teológicamente en el mundo, que si sí, que si no, que si para aquí, que si para allá. Mi amado, el mensaje que hay que transmitir y el mensaje de verdad que transforma es que Jesús, el que está en los evangelios, es el Mesías y que en él hay salvación. Todo lo demás que acompaña a esa gran verdad, tenemos que ser competentes en cómo lo transmitimos. Y cómo es posible que, como te vuelvo a darle este ejemplo, cómo es posible para los que no creen en eso, cómo es posible que yo hoy no puedo violar la Constitución que fue escrita hace más de un siglo, porque si la violo no tengo ningún derecho de defensa ni de justicia sobre mi vida.
Por consiguiente, tengo condenación por violar la Constitución, que no fue escrita ayer, que fue escrita más de un siglo. Vamos. Pero aquí está una Biblia que dice que esto es una constitución del rey, porque Pablo está diciendo que eso es así. Entonces esa constitución del rey dice, él fue el que los puso. Oye, él los fundamentó, pero esa gente ya murió, obviamente. Si esa gente muere, ¿muere su reino? No, no. Sino que su reino se mueve a través de lo que ya está fundamentado. Por eso sobreedificar se sobreedifica sobre las funciones del ministerio quíntuple que fueron ordenadas y constituidas por Cristo. Poderoso este estudio nuevamente, familia. Hay que crecer, mi amado. Realmente hay que avanzar con lo que Dios está haciendo y diciendo, porque la iglesia se está quedando encerrada. Mire, vamos a dejar ya los debates teológicos. Los debates teológicos no nos llevan a nosotros a ningún lado, mi amado. Y usted sabe, el que me conoce, a mí me gusta el estudio, me encanta. No me gusta, a mí me encanta. Me encanta la investigación. Lo que no comprendo es por qué tenemos que presentar algo que realmente no edifica como tal. O sea, no es que los debates no existan. Los debates en la Biblia hay debates. Yo no estoy hablando, no me voy a ir al extremo, pero aquel debate que te lleva a que yo tengo la verdad y tú no, eso no lleva edificación, eso lleva confusión. Eso no es ser un ministro competente de la reconciliación. Eso es, usted está tomando una autoridad grande y está prácticamente condenando al que no lo haga o al que no piense con usted. Tenga cuidado. Quien dio dones a los hombres fue Él. Y quien constituyó este ministerio, fundamentándolo, fue el Rey. Y ya te expliqué, y con esto cierro. Apóstoles fundamentales, apóstoles fundacionales y apóstoles funcionales. De igual forma, el pastor, el evangelista, el maestro y el profeta para este tiempo funciona bajo la constitución fundamentada por el Rey, que es Cristo, y de esa forma opera en este tiempo. Así que, familia, muchas bendiciones. Sé que fue edificado en esta hora. Que la gracia de Dios sea sobre su vida. Y recuerde siempre, continúe hacia adelante. Rendirse nunca será una opción. Hacia adelante, y nos veremos en nuestro próximo podcast. Bendiciones.